última información tiene que ver con el D'Alessio Gay, la trae Juan Amorín. Juan. Sí, recién Gato confirmábamos junto a Irina Hauser que allanaron la vivienda de la coach de Leonardo Fariña, de Florencia Guijo, quien hoy se presentó a declarar. Hoy tenía que presentarse en declaración indagatoria, presentó un escrito que vamos a estar repasando en instantes, pero la novedad de último momento, hace minutos nada más, el juez Alejo Ramos Padilla mandó allanar la casa de Florencia Guijo, la entrenadora de Leonardo Fariña en materia de obra pública. Le secuestró su notebook, sí, su computadora personal, a fin de establecer de dónde salieron, de dónde surgieron los materiales que aportó y probablemente para recabar también más información y entender principalmente el rol que ocupa Florencia Guijo en este entramado. Bueno, enseguidita, además, Juan Amorín va a estar comentándoles justamente sobre qué habló la coachadora, la entrenadora de Fariña hoy ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, ¿no? Porque, a ver, declaró y después le allanaron la casa, prácticamente es eso, ¿no? Así es, inmediatamente claro. El juez tiene que terminar de entender cuál es el rol de Guijo. Hoy declaró en calidad de imputada, fue a declaración indagatoria, presentó un escrito que es realmente explosivo y que es incendiario por sobre todas las cosas para Leonardo Fariña, este supuesto falso arrepentido, ¿no? Enseguidita te contamos toda la declaración que, como dice Juan, es explosiva sobre el entrenamiento a Fariña en una de las causas que pronto irán a juicio oral y público. Todos los meses el Cronista Comercial, uno de los diarios económicos más importantes de la Argentina y serios con información, produce la encuesta mensual de la encuestadora D'Alessio Airol Berenstein sobre las expectativas económicas y políticas. Siempre le digo, es la encuestadora que todos los años llevan a Mar del Plata el grupo de empresarios que organiza el coloquio de IDEA, muy serio y datos muy apegados a la realidad. Sorprenden los números de esta última encuesta, muy negativos para el gobierno de Macri. Mire, vamos a empezar a verlo. Números de la realidad. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno? 74% de los argentinos. 74% de los argentinos. El número más alto en los 3 años y medio de la gestión de Macri considera a la gestión del gobierno de Cambiemos mala. 74% de los argentinos, pocas veces visto. Buena, 24%. Es el núcleo duro. Estos 24% es lo que hoy está midiendo Macri en las encuestas reales. En las encuestas de Durán Barba, mide Macri 24%. No sabe 2%. La imagen del presidente de la nación, Mauricio Macri, 62% negativa. Negativa. Creo que solo comparable al peor momento de Fernando de la Rúa. 62% imagen negativa el presidente de la nación, Mauricio Macri. Positiva, 31%, no sabe, 7%. Hoy, por ejemplo, la expresidenta ha superado varios puntos arriba a Mauricio Macri. Está la expresidenta entre las 6 principales imágenes positivas de la Argentina que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal. Los temas que más preocupan a los argentinos, y esto es muy importante, porque esto es muy real, esto es lo que realmente hoy le preocupa a los argentinos y que debería ver el gobierno. Inflación, 93%. El tema que más le preocupa a los argentinos. Inflación. Incertidumbre económica, 79%. Esto es el miedo. Hay miedo en la sociedad argentina hoy. Hay miedo no al futuro como pretende vender el gobierno. Hay miedo al presente. Hay miedo al gobierno de Macri porque ha roto toda posibilidad de tener un signo de esperanza
hacia el futuro. Hay incertidumbre económica y lo refleja casi el 80% de los argentinos. Inseguridad, 59%. Sin propuestas de crecimiento. Mire este punto que es importante. Esto es lo que hablaban hoy y lo que decía, por ejemplo, el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, al rechazar este intento de acuerdo por ajuste que hace el gobierno. Todo es ajuste. El gobierno no habla de cómo se crece en la Argentina, de cómo se genera, no da expectativa. Y ahí está. La preocupación de la sociedad casi en un 50% porque el gobierno no tiene propuestas de crecimiento. Otro tema que aparece por primera vez, la dificultad de los argentinos para pagar deudas. Endeudados, 40%. Dificultad para pagar la tarjeta, para pagar deudas contraídas. Por primera vez aparece. Otro, atención el gobierno de Macri. Atención Laurita Alonso. Corrupción actual, 37%. Corrupción actual, 37%. Corrupción anterior bajó, 36%. Miedo a perder el trabajo, 36%. Mire las expectativas que hoy tiene la sociedad argentina. ¿Cómo evalúa la situación económica actual? Peor que hace un año atrás, 89%. Récord, ¿eh? Récord. 89% de los argentinos considera que su situación económica es peor que un año atrás. No sabe 2%, y mire, qué chiquitito, ¿eh? Este es el grupo de los ricos para los cuales trabaja el gobierno, 9%. Dentro de un año, ¿cómo ve? El 54% lo ve peor, un 36% mejor, 10% no sabe, no contesta. Bien, volvemos y ahora vamos a estar analizando ya en el debate esto que el gobierno ha intentado otra vez como marketing electoral, una cortina de humo, hacer un acuerdo, se los contaba en el inicio, vía WhatsApp. Ayer, funcionarios del gobierno, dirigentes de Cambiemos, vía WhatsApp, le pasaban a algunos dirigentes amigos, mirá, estamos pensando en hacer esto, ¿qué te parece? Léelo, vía WhatsApp. ¿Dónde se ha visto que un acuerdo político que debe convocar a todos, líderes de la oposición, sindicales, gremialistas, le guste al gobierno la cara de alguien o no le guste? Pero todos vivimos, no. El gobierno intenta un acuerdo selectivo con los que piensan igual que él. Por eso lo llama Pichetto, Urtubey, algunos sindicalistas amigos, para hacer el acuerdo del ajuste. Mire lo que decía José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista Nacional. ¿Lo llamaron a él? Como peronismo, como conducción formal del PJ, ¿alguna invitación del ministro Frigerio para sumarse a este acuerdo que venden hoy los diarios? No, la verdad que no, la verdad que nada, por lo menos hasta ahora nada de nada. He visto también los diarios como usted y a ver, aparentemente nosotros no somos parte de esa cofradía que ellos arman cuando necesitan una ley, cuando hicieron las cosas que hicieron, ¿no? Ellos saben muy bien que pensamos absolutamente distinto a ellos, que tienen que cambiar, que no pueden ir a cazar al zoológico todos los días y apretar a los que menos tienen, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Apretar a los jubilados, apretar a los pensionados, agravar el sistema social. Capaz que por eso nunca ha habido un diálogo con ellos, no creo que ahora que se están yendo vayan a promoverlo. De todas maneras, nosotros somos muy democráticos y todos los diálogos y todas las discusiones que sean las hemos dado siempre, ¿no? Ahí estaba José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, principal partido de oposición de la Argentina, no lo invitaron. Roberto Labaña, ex ministro de Economía, candidato presidencial, ¿qué dice sobre el acuerdo? Lo siguiente.
no hay ningún acuerdo, no hay nada. Acá hay una operación de marketing política del gobierno que carece de contenido, con algunos vacíos o con algunas lagunas tremendas. Por ejemplo, en los 10 puntos se habla de los acreedores, del Banco Central para que pueda seguir emitiendo esas letras a tasas de interés absurdas. Ahora, eso sí, en ningún momento aparece la palabra crecimiento. En ningún momento aparece la palabra crecimiento y rechaza el acuerdo por ajuste, nuestro hashtag con el que nos está acompañando. Recién hablábamos largo y tendido con Alberto Fernández. Rechazó, dijo, es una pantomima del gobierno, marketing para quedar bien con el fondo, con el peronismo genuflexo, dijo, buscan el acuerdo. Y Sergio Massa también lo rechazó recién en conferencia de prensa. Argentina vive una crisis de confianza. Estamos frente a un gobierno que a lo largo de estos 3 años y 3 meses de gestión sistemáticamente ha ido incumpliendo cada una de las promesas que asumió con los argentinos. Los argentinos no confían, no creen que el gobierno pueda sacar a la Argentina de la crisis, pero además, desgraciadamente, el gobierno ha repetido por soberbia, por falta de humildad en el escuchar a otros, por insensibilidad frente a los problemas, reiteradamente los errores. Es necesario que con humildad, con sinceridad, el gobierno reconozca su fracaso. El gobierno reconozca que fracasó eligiendo un modelo de especulación financiera a la hora de definir el rumbo de la Argentina. No quisiera pensar que el gobierno con esto intenta dividir a la oposición. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral para intentar que esos millones de argentinos que están buscando una alternativa caigan nuevamente en la trampa de la grieta. El diálogo, los acuerdos, no se construyen por WhatsApp. El diálogo, los acuerdos, no se construyen a través de filtraciones de prensa. El diálogo, los acuerdos, se construyen además con seriedad y responsabilidad. El país espera soluciones, no eslogans publicitarios. El país espera políticas de Estado, debatidas, estudiadas. Y por eso, con mucho respeto... Bueno, ahí, claro, Alberto Fernández decía recién y rescataba en varios pasajes del diálogo que manteníamos con Alberto Fernández las expresiones de Sergio Massa, porque también Sergio Massa propuso coordinar equipos de campaña. Y Alberto Fernández rescató eso porque dijo sería el puntapié inicial para construir con el kirchnerismo y con estos grupos también una propuesta alternativa. Vamos a recordar, te lo mostramos al inicio, te lo venimos diciendo, ¿con quiénes busca acordar el gobierno? Los amigos de siempre. Con Pichetto, con quien se reunió cara a cara. Parece ser que Pichetto intentó comprometerse ante el gobierno y decir, yo se los traigo a Roberto Labaña. Fracasó. Fracasó porque salió Labaña a rechazar todo. Con Urtubey, otro amigo del gobierno, que hoy ya aceptó el convite y dijo que está de acuerdo, y con el gobernador Cornejo, que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Corcovean los radicales, pero bueno, se supone que como ellos forman parte de Cambiemos, están de acuerdo. ¿A quiénes no invitó y el gobierno busca dejar afuera? A la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy la opositora con mayor caudal de votos en la Argentina. ¿Qué acuerdo político quiere hacer un gobierno si deja a la dirigente política con mayor caudal de votos afuera? No es serio, no es un acuerdo político, es un acuerdo con amigos. A el ex ministro de Economía Roberto Labaña, al Partido Justicialista a nivel nacional, conducción formal, tampoco.
a la izquierda ni al socialismo invitaron a este acuerdo. Bien, todo... el gobierno no cree en la política, esto es lo que hay que decir. Rechaza la política, lo dijo Durán Barba, lo hizo Marcos Peña. Es una demostración, lo que hace el gobierno, de su debilidad política, de tratar de tranquilizar a los mercados y llegar como pueda a octubre, embarcando a los amigos de siempre, a los que lo acompañaron del primer momento, en la búsqueda de un acuerdo por el ajuste. Bien, volvemos al D'Alessio Gate y la declaración de la coach de Fariña. Juan, vamos, volvemos. Importante declaración en la jornada de hoy de la coach, que recién adelantabas, fue allanada hace instante, ¿no? Así es, ni bien regresaba de Dolores, se enteró que Alejo Ramos Padilla había librado un oficio, insistimos, allanaron a esta señora, a Florencia Guijo, justamente a partir de sus dichos, sus declaraciones y del material que viene aportando. ¿Cómo llega a esta coach la ex abogada Leonardo Fariña, Giselle Robles, cuando aporta los mails que nosotros revelamos en exclusiva en Minuto 1 con el guión? A Leonardo Fariña dice, es más, recuerdo que se encontró con una especialista en obra pública, la doctora G. Aportó su nombre en un acta reservada y se presentó la doctora G espontáneamente y dijo, sí, yo quiero declarar ante el juzgado de Ramos Padilla. ¿Qué hizo el juez? Con mucho tino dijo, espere, porque usted no puede autoinvolucrarse como yo creo que puede llegar a ocurrir. Si usted guionó verdaderamente a Leonardo Fariña, la voy a imputar y la voy a citar en calidad de declaración indagatoria, así como imputada. Bueno, eso sucedió en el día de hoy. La doctora presentó un escrito ante Ramos Padilla y si te parece, Gato, en exclusiva, vamos a ver cuáles fueron los principales puntos. Ahí habla del doctor Copes, dice, mi labor de ese momento, y es por eso que me solicitó que me reúna con una persona, ¿sí? Copes, que era de la AFI, recordemos, sin mencionarme que era Fariña, a fin de darle una clase teórica sobre determinados temas relacionados con la gestión estatal y las obras públicas. El encuentro se dio a mediados del mes de julio de 2016. Me reuní en una oficina por tribunales sobre la calle Lavalle, fíjate el grado de detalle. Cuando llegué me encontré con dos hombres muy grandes que se presentaron como custodia de Leonardo Fariña, diciéndole que estaba guardando en un despacho. Fíjate cómo también acá las custodias del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, sabían que Fariña estaba yendo a este tipo de lugares a ser entrenado para aflorar sus conocimientos subyacentes, como le gusta decir al arrepentido. Seguimos viendo en exclusiva la declaración indagatoria de la coach. Como podrá verse, mi reunión fue a los fines de explicar conceptos que ya estaban volcados en los mails, en los famosos mails que nosotros mostramos, y que Fariña en la reunión que mantuvo conmigo desconocía de manera categórica. Quiero destacar que su mayor preocupación, escuchá bien esto, era la imposibilidad de defender mediáticamente, dado su desconocimiento, sus declaraciones sobre la obra pública. Ahora, acá hay algo importante para declarar. La coach le había mandado vía mail a Fariña, Fariña no entendió nada y la tuvieron que llevar a ella personalmente para que le explique. ¿Es así? Claro. Bueno, los mails no los tuvo mandaba... que dar una clase teórica. Todavía no sabemos quién mandó los mails. La coach dice, yo mandé un solo mail que también te los vamos a mostrar ahora en exclusiva. Ahora, algo es seguro de todo esto, y es que las declaraciones de Fariña... cada vez va cerrando. Si a la coach la contrata la AFI, está claro que desde la AFI le mandaron un mail. Bueno, de 2 más 2 es 4. ¿Y quién de la AFI? Bueno. Lo mismo que le hicieron la operación a Casanelo, digamos. Claro. Está bastante claro. Ahora bien, hay algo que está claro en todo esto, porque Fariña dice, no, bueno, mis ex abogados manejaban esa cuenta. La verdad es que eso es una discusión a tener después, tal vez. Lo importante acá es que Fariña no sabía nada de obra pública y que alguien lo guionó. Obvio. Seguimos adelante. Es muy importante la declaración de hoy de esta señora. Lo único que puedo destacar de todo lo sucedido es que verbalmente no podía sostener fundadamente Fariña lo que él mismo había volcado en su propia declaración en sede judicial. Gravísimo. Porque lo había hecho por escrito. Claro. Lo había hecho por escrito. Ese día me llevé algunos documentos en un pendrive para leer y me dio la casilla de mail, el famoso El Turista, para estar en contacto. De ahí nunca más lo volví a ver, declaró hoy su coach, Florencia Guijo. Y si te parece vamos a ver otro de los destacados. Es un escrito muy extenso. La ampliación de la indagatoria también fue construida en base a los mails, pero esta vez de una manera textual. Textual. Solamente utilizando los párrafos textuales de los mails.
¿sí? De los mails que le llegaban a Fariña los usaba textualmente. Y fíjate esto, a mí me pareció muy impresionante y están citados todos los párrafos. Se puede observar que hay más de 32 párrafos de los mails que les mandaban los agentes de inteligencia transcriptos después en su indagatoria. Claro. ¿Te acuerdas que nosotros Sí, mostramos? lo mostramos, acá mostramos, son textual. Es copia, pega y copia, pega y copia. A esto debe sumarse, o sea, tenemos 32 chequeados y aportó uno por uno, los párrafos copiados y pegados de la casilla de mail a la indagatoria. Debe sumarse párrafos textuales de notas periodísticas. También Fariña copiaba y pegaba de notas periodísticas, que elevan ese número considerablemente. Se levantaban de La Nación y Clarín, ¿no? Por supuesto, siempre los mismos jugadores. Fariña no conocía sobre esos conceptos, tampoco conocía el Ministerio de Planificación Federal ni la gente que él mismo menciona en los escritos. Bueno, ¿te acordás que eso le habíamos en uno de los chats o mail, no sé, ya a esta altura, le habían dicho, tenés que nombrar a tal y tal Barata, persona? Echegaray. Exactamente. Si te parece, vamos a ver algunos ejemplos nada más. Ella cita, insisto, párrafo por párrafo, los 32 copy-paste que hace Fariña. Acá tenés el primero, hay un mail, justamente como habíamos conversado hoy, a los fines de mejorar, pavimentar los caminos para el cobro de las coimas provenientes de las obras públicas, el kirchnerismo recurrió a numerosos artificios. Fíjate que se copia hasta en numerosos artificios. Sí, a los fines de mejor pavimentar los caminos para el que además no se entiende, porque vos lees esto textual y ¿qué es? Pavimentar los caminos para el cobro de las coimas. ¿Qué andaban las coimas por un por el camino, pavimento? No entiende y como él no entiende, copia y así de... Y las obras públicas, el kirchnerismo recurrió a numerosos artificios. Y además está bueno lo que destacas, porque también copia y pega los errores. Claro. ¿Te acuerdas que en vez de azar decía OAR en uno? Claro, exacto. Bueno, así hay 32 párrafos copiados y pegados. Podría estar todo el programa mostrándote, pero fíjate, equipo de aires acondicionados, las calderas, absolutamente todo. Siguen las coincidencias, hay 32. Y te decía que tenemos el mail en exclusiva que esta coach le envió a Leonardo Fariña, mientras atrás nuestro siguen pasando las coincidencias. El mail que la coach le envió a Leonardo Fariña a esta casilla, al turista. ¿Por qué es importante esto? Porque se cae también el relato de Fariña en cuanto a esto, que dijo que la casilla del turista la manejaba Bindi. Pero si la manejaba Bindi, su ex abogado, ¿por qué ella le mandó después del entrenamiento este mail? Claro. Es muy particular la situación realmente. Ya se va complicando cada vez más la situación de Leonardo Fariña. También va a ser importante lo que arroje el allanamiento que se realizó en el día de hoy por parte de la computadora, ¿no? Alejo Ramos Padilla. Lo que salga de la computadora de esta abogada en el intercambio de mails con el propio Fariña, ¿no? Así es. Nuevamente lo importante, digamos, pues Fariña confesó que se reunió con Garabano, cosa que en primer lugar en ese video de Salta el ministro dice no hay absolutamente nada. Irina, ¿algo más para agregar sobre esto? No, es importante decir que la abogada declara en una indagatoria. ¿Sí? Declara en una indagatoria, ¿por qué? Porque estaba la posibilidad de que se autoincrimine, ¿no? Ella, de hecho, en un momento hay toda una etapa en la que va a ver a Fariña sin saber qué es lo que va a hacer, y de hecho Fariña declara antes de conocerla a ella. Pero hay un segundo momento donde aparentemente ella sabe lo que va a hacer, entonces por esto declara en indagatoria, ¿no? Me parece importante decirlo porque no es una testimonial, y por eso además le mandan el allanamiento. A mí me da la sensación que es muy interesante ver cómo los mismos párrafos que esta persona, esta mujer pone en los mails, él lo utiliza en la presentación y después los pega el diario Clarín y el diario La Nación, ¿no? Digo, ni siquiera fue que él le hizo declaraciones a los periodistas, le dio la misma carpeta que recibía, era un pasamano, eran los mismos textos, iban de una mano en otra. Bueno, pero esto es una constante en todas las causas que vemos cómo se armaron en el marco del D'Alessio Gay. Se repiten los mismos mecanismos. Tornelli dice, D'Alessio diciéndole a tal persona, como recién mostraba Irina, anda a hablar con Carlos, a la otra, te lo arregla Carlos. Era entrar por la puerta de atrás y salir rápidamente. A ver, se está cayendo la operación constante. Digo, ¿por qué está tan nervioso el poder político, mediático y judicial? Porque no solamente lo salpica, sino que está saliendo todo al descubierto y bueno,
cada vez se complican más. Y por eso salen a salvar a Fariña. Fíjate lo que aporta hoy la doctora Guijo. Esto fue requerido por Fariña en el día de la reunión. Mail del 24 de julio de 2016. Se coincide con la fecha que señala la doctora. Coincidencia número 31. Ya tenemos párrafos completos. Y además ahí hay una aclaración. Esto fue requerido por Fariña el día de la reunión. Exactamente. Demanda que dice, el expediente nace en lo que llamamos área de origen, en la estructura del ministerio, las distintas secretarías y sus correspondientes subsecretarías y direcciones, todo dependiendo de a quién corresponda la resolución de las actuaciones de Estado, de acuerdo a la materia de su competencia, podían dar inicio a los distintos trámites. Luego, desde los distintos organismos dependientes del Ministerio también se podía dar inicio a trámites que después de cumplido el circuito interno debían remitirse al Ministerio para su trámite en caso de que lo requerido fuera una decisión de órgano superior. ¿Qué es lo importante de esto, Gato? Que Fariña dice, a mí me entrenaron, bueno, sí, me dieron conocimientos subyacentes que yo ya tenía, igual, bueno, acá se tira todo por la borda, porque ella misma dice, yo estoy dando un mail que le mandé a Fariña y me doy cuenta que Fariña estaba guionado, cuando después aparece exactamente mi mail, tal cual lo redacté yo, en la propia declaración de Fariña. Claro. Se termina el cuento acá. Se termina, porque además esto, Juan, uno lo lee así a primera es difícil entender. Sí, claro. Es todo un circuito burocrático que si no estás metido, lo desconocés. Y por eso el pibe lo copia y lo manda así, porque no... 3 años estuvo Fariña sin decir la palabra obra pública. Sí. La seguimos el lunes. Gracias, Juan. A vos, Gato. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, nos metemos de lleno ya aquí. Gracias, Irina, también. Muy buena semana, excelente, con la información de primer nivel que aporta Irina Hauser y Juana Morín siempre. Estamos con Federico Achával, es concejal de Unidad Ciudadana y candidato a intendente de Pilar. Hoy un distrito con graves problemas también. Está Alejandro Topo Rodríguez, dirigente del peronismo. Y está Paula Paloma Álvarez Carreras, que es candidata a gobernadora en la provincia de Jujuy. Además, ella tuvo mucha participación en todo el tema de defensa de Milagro Sala. Y con ello vamos a aprovechar para hablar de Federico, buenas noches. Que antes de pasar a la realidad que conocen mucho ustedes, ¿qué te pareció esta convocatoria del gobierno hoy de un acuerdo? Mira, primero que preocupan mucho los números a los que hacías referencia recién, y lo que preocupa mucho son los números de la economía en general. Y sin lugar a dudas hay que plantear una alternativa distinta al camino que está trazando Cambiemos como políticas públicas y económicas, porque más allá de la preocupación, como vos bien decías, la realidad está muy dura en los distritos que nosotros nos toca caminar, en Pilar particularmente. Genera muchísima tristeza ver la cantidad de locales que cierran o situaciones que ya desde el mes de marzo, con esta inflación tan grande que se vio en el último tiempo, que colocan a padres y a madres en la disyuntiva entre comprar los alimentos para todo el mes o comprar los útiles escolares. Pero fundamentalmente uno ve, como bien decías, que ya no hay sectores al que le está yendo bien. Uno puede poner un ejemplo de un pequeño comercio en Pilar, o puede poner el ejemplo de una industria grande del Parque Industrial de Pilar, uno de los más grandes de la Argentina, que, por ejemplo, una empresa de grifería que desde el mes de enero que está con suspensiones de sus trabajadores, es una empresa de 1.200 trabajadores que ya tiene 700 en cantidad de suspensión. Tremendo. Eso tiene un impacto muy grande. Y obviamente plantea un desafío para un gobierno, pero el gobierno tiene que, prioritariamente, como vos bien señalabas, querer escuchar, entender que hay otros que creemos en una Argentina distinta, pero para eso hay que convocar a todos los sectores y evidentemente no lo ha hecho. Topo, ¿te has sumado a los equipos de Roberto Labaña? Efectivamente, he trabajado hace ya 12 años con Roberto Labaña, un hombre que está tomando la decisión de protagonizar nuevamente una campaña presidencial. Es decir, ya se puede hablar de Roberto Labaña como candidato a presidente. Yo creo que Roberto Labaña es candidato. ¿No? Roberto Labaña es candidato a presidente y dentro del marco de lo que se ha planeado como una estrategia lo comunicará cuando se termine de consolidar esta coalición. Y efectivamente, respecto de lo que has consultado acerca de esta supuesta convocatoria del gobierno, hoy se ha ratificado que el gobierno de Macri no cree seriamente en los consensos.
llegan tarde y llegan mal. Porque ellos creen que el consenso es firmar un contrato de adhesión. Llegan tarde porque lo plantean 3 años y medio después de asumir la presidencia de la Nación de manera legítima. Y llegan mal porque ellos creen que la oposición debe ir en manada a firmar un contrato de adhesión a esos 10 puntos que no son sino la ratificación de un programa de política económica estrictamente conservador. Cada uno de esos puntos ratifica en materia de déficit o de superávit o equilibrio fiscal, en materia laboral, lo que el gobierno ha venido haciendo con pésimos resultados para el pueblo argentino, especialmente para la clase media trabajadora, para las mayorías populares, para los jubilados. Por eso, con mucho respeto, pero con la claridad que la hora requiere, el presidente Labaña, Roberto Labaña ha planteado claramente su visión respecto de que es más bien una estrategia de marketing y no un llamado sincero al consenso. Paloma, desde la realidad jujeña, que también es muy dura, ¿cómo toman esto, esta convocatoria del gobierno? Bueno, también con bastante poca seriedad, ¿no? Desde el gobierno. Usted ya lo anunció, ya dijo que digamos, la principal candidata, la principal dirigente, digamos, Cristina, que es la que conduce nuestro espacio, digamos, y es por la que estamos trabajando para que reconduzca los destinos de nuestro país, no fue convocada. Entonces, desde que el gobierno no considera necesaria su participación cuando estamos en medio de semejante crisis, que tal como lo conocen todos, ¿no? Y Jujuy no es la excepción. En Jujuy tenemos que recordar que Morales es Macri. Macri es Morales en Jujuy, y realmente también en nuestra provincia ha sido una de las provincias que ha ido implementando con mayor énfasis las políticas más excluyentes de los sectores populares, ¿no? Recordemos que ahí no por nada le impusieron el tilde de una provincia que detuvo ensayo, ¿no? Ahí es un laboratorio, nuestra provincia. Bueno, la persecución política empezó con Milagro Sala el 11 de diciembre del 2015, ¿no? Empezó ahí pero no solo la persecución a Milagro, sino a todos los sectores organizados, claro, a los trabajadores estatales, la intención de disciplinamiento del gobierno a efectos que los trabajadores no puedan ejercer los derechos que tanto nos costó conseguir, ¿no? Después de 12 años, nosotros recordamos claramente que en el momento de la conformación del espacio de Unidad Ciudadana, Cristina nos convocó a defender los derechos ganados. Y ahora tenemos que recuperarlos, consolidarlos y seguir ganándolos. En Jujuy realmente la situación de pobreza es alarmante. No puede ser que el gobernador destine 6 pesos por chico en cada comedor. Hay 5.000 niños comiendo en comedores provinciales y en las barriadas jujeñas se está constantemente abriendo comedores, merenderos, copas de leche. Realmente la situación es de organizaciones populares. Exactamente, ¿no? Sí. Por un lado tenemos un gobierno que no destina un presupuesto decente, digamos, para resguardar la situación de los niños. Digamos, los niños van a la escuela y nosotros en campaña estamos recorriendo todo el interior y realmente los docentes nos dicen, los chicos vienen a comer con un plato de comida del día anterior y nada más, digamos, no se puede garantizar. Claro. Y si el gobierno también implementa políticas de contingencia, quiere decir que no tiene un programa y un proyecto, no puede haber una contingencia para mujeres, niños y adultos mayores y cumpliendo el primer trimestre de este año, el plan de contingencia en relación a las mujeres, en Jujuy tuvimos casi 30 femicidios. Total. La verdad que la situación es muy Ahora, grave. uno escucha Jujuy, uno puede ir el topo que tiene la experiencia de la provincia de Buenos Aires, y en Pilar que uno puede decir, bueno, no, es un distrito rico, me consta el laburo social que ustedes hacen, y es tremendo la pobreza que se está viviendo también Pilar, ahora, ¿no? Igual que lo que planteaba la compañera, está abandonado. Es el fiel reflejo de las políticas públicas de Cambiemos, porque al igual que ella, Ducoté es Macri, y la verdad que encontramos un municipio con una potencial, una oportunidad de desarrollo enorme, pero en un marco económico obviamente detenido y además con un abandono muy importante por parte de la gestión local. La situación de los establecimientos educativos en Pilar es de abandono. Nosotros venimos planteando la necesidad de que se priorice la educación pública en Pilar y automáticamente, y lejos de buscar el consenso como igual que Macri, mandan los expedientes
archivo, cuando nosotros le planteamos la necesidad justamente de poner como prioridad la salud pública, porque en Pilar los hospitales están municipalizados, nos encontramos que el intendente no viene a las sesiones a las discusiones. Esa situación obviamente nos plantea un desafío, que es cómo abordamos desde los otros espacios lo que no está haciendo el gobierno y debería hacer. Entendemos que necesitamos un cambio profundo en la Argentina, necesitamos un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires y hay que plantear alternativas concretas, porque los análisis de la realidad son muy duros, los números son muy duros, pero ¿cómo le explicamos al país cómo se sale? Porque si uno escucha a los dirigentes de Cambiemos, Gato, no escuché ningún dirigente de Cambiemos, ni a nivel nacional, provincial o municipal, decir cómo salimos de esta situación de crisis. En estos 10 puntos, por ejemplo, la palabra, bien lo decía Labaña, crecimiento no hay. No hay nada que diga, miren, la expectativa de futuro, que lo está reclamando la ciudadanía en esta encuesta de D'Alessio Airol, no aparece. Muy interesante, Gustavo, porque hoy lo comentábamos, los informes de los de mercado, de las entidades que le mandaron hoy a sus clientes, decían, gracias al acuerdo están bien los mercados hoy, todo para arriba. Sí. Ahora hay, ¿qué acuerdo? Ya te digo, ya hay medios oficialistas que están diciendo, bueno, Massa criticó, pero dejó la puerta abierta a un diálogo. Mentira, no dejó ninguna puerta, o por lo menos uno no la escuchó. Siguen instalando la idea de un acuerdo. Pero que un acuerdo es imposible. A ver, como decíamos recién, si las principales, ahí lo marcamos bien, si los principales candidatos a presidente, figuras de la oposición no están, ¿cómo es posible un acuerdo? Esto es como decía el viejo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire y esto se desvanece en 24 horas porque lo que no tiene es una estructuración realmente social, institucional. Aparte se puede hacer por WhatsApp. No, además de los métodos que son muy importantes, la maduración de un diálogo, una convocatoria institucional que requiere además, por la precariedad de la política económica, que lo único que queda es rogar que no empeore, requiere más humildad en las formas y en los contenidos de la convocatoria. Efectivamente, como dijo Roberto Labaña, no hay una sola mención al crecimiento. Se plantea el equilibrio fiscal sobre el supuesto de que va a seguir la recesión. Son 4 años de gobierno y 3 años de caída del Producto Bruto. Un gobierno que llegó diciendo que en una semana terminaba con la inflación y tuvo el récord de inflación de los últimos 27 años, requiere como mínimo humildad en la convocatoria y eso no existe. Federico, ¿querías decir algo? No, y que lo que preocupa claramente es que cuando uno escucha a los economistas, el plan de gobierno de Cambiemos, la única alternativa que han planteado y que nos han dicho a todos los argentinos es que de ganar las elecciones van a profundizar este modelo. Lo van a hacer más rápido, y nosotros claramente hemos marcado un modelo distinto, un modelo de cuidado de la industria nacional, un gobierno y una economía que aliente el consumo, volver a plantear, como decía el Topo, situaciones sociales igualitarias, justicia social, reactivar la economía, pero con una mirada que incluya a los trabajadores, incluya a los argentinos, que evidentemente no parece ser una prioridad de este gobierno. Paloma, ¿y en Jujuy, por ejemplo, el gobernador dialoga con los sectores de la oposición? No, de ninguna manera. Eso era justamente lo que quería hacer mención. Trasladando este análisis, digamos, a nuestra provincia, lo que tenemos es un gobierno sumamente autoritario. Digo, acabo de mencionar que no hay llamados a paritarias, el gobierno impone aumentos al sector estatal a través de porcentajes que se van efectivizando de manera gradual. Se toman decisiones porque, convengamos, en Jujuy tiene una mayoría en la legislatura, por lo tanto el gobernador cada propuesta que hace automáticamente se aprueba. No hay discusión en la legislatura con ninguno de los sectores que integran las bancadas legislativas y esto le facilita a él las decisiones desde su propia gestión, administración y desde su propia idea de lo que es. Digo, pensando en esto, su promesa, digamos, su promesa de gobierno era generar una provincia productiva, cambiar la matriz productiva de la provincia, generar empleos genuinos. La instalación de sus megaproyectos lo único que hizo fue modificar la vida de los pobladores, y hablo de comunidades indígenas, pequeños productores, familias campesinas que están siendo expropiadas de su territorio, digamos, y están siendo privadas de lo que es la soberanía alimentaria y el derecho al territorio. Entonces, el gobernador, por ejemplo, entre otras medidas, propone un plan estratégico de salud. ¿Eso qué significa? El achicamiento del Estado y de las políticas públicas, la descentralización de la
la atención de salud y la posibilidad de que las personas tengan que ir donde él decida que hay que ir, a hacerse atender. Una línea, hoy ustedes dos que conocen la provincia de Buenos Aires, la situación social, ¿cómo está? La situación social está delicada y la perspectiva en materia de lo que es crítico, que es el precio de los alimentos y la canasta básica de bienes de consumo, es realmente peor de lo que estamos. Por eso es hora de que el gobierno se ocupe en sí mismo de dedicarse a que no se profundice este deterioro social. Hay que hacer una mención muy especial a los sectores populares de la Argentina, especialmente a esa mujer, a ese hombre, a esa familia, que con cierta esperanza votó a este gobierno y que está sufriendo con una esperanza de que venga una transformación. Federico. Sí, coincido con el Topo, lo conoce muy bien por su experiencia también reciente en La Matanza. La situación económica está muy delicada, nosotros lo vemos particularmente a partir del mes de marzo, que puso la disyuntiva a muchísimos bonaerenses con el inicio de la clase. Y creemos en ese sentido, igual que él, que tenemos que plantearle a los argentinos y a los bonaerenses, y en nuestro caso a los pilarenses, volver a tener un Estado presente. Claro, total, que es un Estado que tiene que estar en las salas de atención primaria, en los hospitales públicos, en las escuelas públicas, prestando atención a lo que pasa a los merenderos. Total. Tenemos que volver a un Estado presente. Gracias, gracias a los tres. Gracias.